Muy buena tarde, licenciada. Espero se encuentre muy bien. A continuación le daré lectura al capítulo 3 de la copropiedad, párrafo 1, disposiciones generales. Artículo 485. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Artículo 487. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Artículo 488. Obligaciones de los comuneros. Cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad que liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Artículo 489. Innovaciones. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios, que se presente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la misma. Artículo 490. Administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. Artículo 491. Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alicuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún así ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratara de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Artículo 493. Pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo predeterminado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes de tiempo convenido. Artículo 494. Improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común, cuanto de hacerla resulte inservible para el uso que se destina. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Artículo 495. Deudas contraídas por un partícipe y por los comuneros. A las deudas contraídas en pro de la comunidad y durante de ella no está obligado sino el condominio que las contrajo, quien tendrá acción contra los otros para reembolso de lo que hubiere pagado. Si la deuda hubiera sido extraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad, están obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más respecto a la cuota que le corresponde. Artículo 496. Derecho de pedir el acotamiento de tierras.
Cada uno de los comuneros de una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota para explotarla con labores agrícolas. Si los demás comuneros se negaran a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que le haya obtenido. Artículo 497. Sanciones por distracción de fondos. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca indebidamente de ella, incluidos los intereses legales del dinero común que haya empleado en sus propias atenciones, y corresponderá también de cualesquiera daños que haya causado en el bien común. Artículo 498. Derecho de tanteo. Si se hubiera de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieren el arriendo dos o más comuneros y no lograran ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Artículo 499. Derechos de los acreedores. Los acreedores de uno o más condueños tienen derecho para hacer embargar y vender la porción correspondiente a sus deudores, pero sin dividir por ello la cosa común. Artículo 500. Aplicabilidad de las reglas de la participación de la herencia. Serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la participación de la herencia. Los comuneros quedan recíprocamente obligados al saneamiento en proporción a la parte de cada uno. Artículo 501. Acreedores o cesionarios en la partición. Los acreedores o cesionarios de los partícipes podrán concurrir a la división de la cosa común y oponerse en que se verifique sin su concurso, pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en el caso de fraude o en el de haberse verificado sin su concurso. Artículo 502. No hay perjuicio de tercero. La división de la cosa común no perjudicará a tercero que hubiera inscrito su derecho antes de la partición. Artículo 503. Cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Artículo 504. Comunidad de tierras. Las formas de comunidad de tierras entre campesinos serán reguladas por las leyes agrarias. Párrafo 2. Copropiedad en la medianería de inmuebles. Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume 1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y 3. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Artículo 506. Signo contrario a la medianería. Hay signo contrario a la medianería 1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. 2. Cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de los dos contiguas. 3. Cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia una sola de las propiedades. 5. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia salen de superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte un jardín, campo, corral o un sitio sin edificio. 7. Cuando una heredad se halle cerrada
o defendida por vallado, cerca o setos vivos y las contiguas no le estén. 8. Cuando la cerca que cierre completamente una heredad es de distinta especie y de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Y 9. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Artículo 507. Presunción en contra de la medianería. En general se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. Artículo 508. Árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tienen derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañen, pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Artículo 509. Presunción en cuanto a zanjas. Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen también medianeras, si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Artículo 510. Presunción en cuanto a la tierra secada de la zanja. Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra brosa secada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla se halla solo de un lado. En este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. Artículo 511. Cesa la presunción anterior. La presunción que establece el anterior artículo cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. Artículo 512. Obligaciones de los condueños. Los condueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, cerca, zanja o seto medianeros. Y si por hecho propio de alguno de sus dependientes o animales se deterioren, deben ponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieren causado. Artículo 513. Reparación y mantenimiento de construcciones medianeras. La reparación y construcción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, cercas, setos vivos, zanjas o acequias también medianeros se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor esta medianería. Artículo 514. Renuncia de la medianería. El propietario de un edificio que se apoye en una pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. En el primer caso serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que causa la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeta a los que imponen los artículos 512 y 513. Artículo 515. Contrato para adquirir la medianería. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darle este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Artículo 516. Derechos del alzar la pared medianera. Todo propietario de los perjuicios puede alzar la pared medianera haciéndolos a sus expensas o indemnizando los perjuicios que se ocasionaren por la obra, aunque sean temporales. Artículo 517. Limitación de la medianería. Mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Artículo 518. Obras a cargo del dueño que haya
alzado la pared. Serán igualmente de cuenta del dueño de la pared todas las obras de conservación en la parte que éste haya aumentado de altura o de espesor y las que en la parte medianera sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o espesor que se haya dado en la pared. Artículo 519. Obligación de reconstruir la pared. Si la pared medianera no puede resistir la mayor elevación, el propietario que quiera levantarla tendrá la obligación de reconstruirla a su costo, y si fuera necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su sueldo. Artículo 520. Medianería hasta la altura común. En los casos señalados por los artículos 516, 517 y 519, la pared continuará medianera hasta la altura en que lo era anteriormente, aun cuando haya sido construida de nuevo a expensas de uno solo de los medianeros, y desde el punto donde comenzó la mayor altura es propia exclusivamente del que lo construyó. Artículo 521. Adquisición de la medianería en la parte elevada. Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor a la pared medianera podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de la medianería, pagando proporcionalmente el valor de la obra y la mitad del valor del terreno sobre el que se hubiere dado el mayor espesor. Artículo 522. Uso de la pared medianera. Cada propietario de una pared medianera podrá usar de ella, en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el respectivo uso común de los demás medianeros. Para usar el medianero de este derecho, ha de dar aviso previo a los demás interesados en la medianería, y si alguno se opusiere, se fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquellos. Artículo 523. No se puede abrir ventanas en pared medianera. Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en la pared medianera. Artículo 524. Ventanas en pared no medianera. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda que da luz 3 metros a lo menos, en todo caso con reja de hierro remetida a la pared y con red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. Artículo 527. Derecho del vecino. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca, propiedad contigua a la pared en que estuviesen abiertos ventanas o huecos, podrá construir pared continua a ella, o si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared medianera, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. Artículo 526. Ventanas de vista de costado u oblicuas. No se puede tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongándolas más allá del límite que separa las heredades. Tampoco puede tenerse vistas de costados u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay 6 decímetros de distancia. La distancia se mide desde la línea de separación de las dos propiedades. Artículo 527. Ventanas de vista directa. No pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón o por el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, en el punto en que dichas líneas se estrechan más si no son paralelas.